gráficos, en un contexto complicado para el periodismo, complicado para la comunicación, pero que sin embargo vamos a celebrar aquellos que hemos formado parte de esta carrera, los 20 años del dictado de comunicación social en la provincia de Tucumán. Se encuentra con nosotros periodista, psicólogo social, también ha formado parte, justamente forma parte de todo lo que tiene que ver con la comunicación social, Sebastián Lorenzo Pizarello. Sebastián, gracias por venir. No, por favor, gracias por la asistencia. Vamos con la parte linda. 20 años de la carrera de comunicación, va a haber celebraciones. Así es, se cumplen 20 años de una carrera que es la última carrera que se abrió en Filosofía y Letras. Es una carrera relativamente nueva, como nueva es la comunicación como una ciencia, ¿no? Las carreras de ciencias de la comunicación en la Argentina tienen entre 40 y 50 años, dentro de todo son carreras relativamente nuevas, y en el caso de ciencias de la comunicación se abrió hace 20 años. A mí me tocó ser parte de la primera cohorte que arrancó allá por el 2004 con muchos problemas sobre todo de lugar, pero principalmente porque rebalsó la expectativa, ¿no? Yo recuerdo que el número que se esperaba en aquel momento de estudiantes era de 600 y llegó a 1400, ¿no? Casi más del doble de lo que se esperaba. Eso implicó una serie de obstáculos para esa primera camada, pero que con el tiempo después se fue consolidando hasta llegar ahora a esta celebración del próximo viernes 20, que va a tener varias actividades, mesas, paneles, charlas, encuentro entre docentes, estudiantes y egresados. Así que la verdad, como parte hoy, además del cuerpo docente de la carrera, me toca estar en esos dos lugares, ¿no? Claro. Como ex estudiante, egresado y como docente, así que la verdad que estoy muy contento. No, es espectacular. La evolución que tuvo la carrera es significativa. Yo soy del 2006, sí. Hasta ahí nomás, estuvimos cerquita. Desde que yo ingresé hasta que egresé, hubo una evolución que después siguió. Sí. Hoy veo que los estudiantes están inclusive más en contacto, sobre todo en las cátedras de periodismo y producción periodística, más en contacto con la realidad, con lo que pasa en el día a día, con lo que pasa en el trabajo del periodista, que en ese momento cuando iniciaba era muy difícil tener ese empalme, ¿no? Sí, en aquel momento el ecosistema mediático tucumano era mucho más acotado, digo, teníamos, no sé, la Gaceta como central, Canal 10, Canal 8, CCC, algunas radios, ¿no? Hoy se han multiplicado las opciones y además con una tendencia también a tratar de buscar al público joven, ¿no? Eso también hace que los propios estudiantes rápidamente se inserten en ese ecosistema con otras herramientas. Además, digo, esta idea de nativos digitales que siempre se repite, de que tienen un acceso a ciertas herramientas tecnológicas con las que han crecido y que por lo tanto les resulta mucho más accesible y fácil manejarlas, también es algo que les favorece, y mucho más empapado a partir de las plataformas sociales, de las redes sociales, mucho más empapados de cómo se construye el escenario público, ¿no? Entonces ahí creo que se insertan, han nacido muchos medios nuevos digitales en Tucumán en los últimos tiempos, tanto comerciales como, digo, hago la diferencia de algunos como tal vez sin fines de lucro, de tercer sector de la comunicación que siempre se ha resaltado tanto, donde también han ido haciendo experiencias, y además otra novedad es formando sus propios medios, ¿no? Claro. Canales de streaming, programas, páginas, con una variable muy grande de opciones, entonces me parece que eso también es muy interesante. Y va también planteándonos desafío a la carrera, ¿no? De cómo generar y cómo reconstruir y repensar ese perfil de egresado, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales de la comunicación necesitamos hoy? ¿Qué tipo de profesionales de la comunicación necesita la sociedad? Y también, por supuesto, qué tipo de profesionales de la comunicación necesita el mercado, ¿no? Eso también es un eje que no hay que perder de vista. Claro. Ahora, pareciera mentira, porque pasaron solamente 20 años, pero evolucionó tanto la cuestión, solamente cuestiones tecnológicas también, que inclusive las discusiones que se dan relacionando la política con el ámbito académico ha cambiado. Yo recuerdo que cuando nosotros cursábamos, en el 2006, la discusión se centró mucho en los medios de comunicación y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Para mí sigue siendo necesaria, ya hoy básicamente no funciona, no existe, la han bastardeado varios gobiernos. Hoy la discusión está en cómo
contrarrestamos la desinformación de las redes sociales, que ni siquiera tienen regulación las redes sociales, ¿no? Totalmente, me parece es clave, ¿no? Hay que pensar que la carrera de comunicación surgió en el 2004, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, TikTok, etcétera. Entonces el debate venía de justamente esto que decís vos, de la coalición por una comunicación democrática, porque todavía en Argentina tenemos vigente la vieja ley de radiodifusión, que era de la dictadura, después que tuvo algunas actualizaciones por parte del gobierno de Alfonsín, de Menem, desde la Rúa hasta del propio Néstor Kirchner en su primera gestión, pero que se hacía necesario rediscutir eso que era el ecosistema de comunicación de la Argentina. Hoy vemos que las plataformas digitales ocupan un lugar, yo no sé todavía si es central, creo que se están reacomodando, ¿no? Lo viejo convive con lo nuevo para recrear un nuevo ecosistema mediático distinto al que conocíamos, con estas plataformas que son privadas, ¿no? Que la novedad es que el escenario público está privatizado, ¿no? Lo vemos en X, tal vez una de las redes sociales que más emblemática, ex Twitter, que sobre todo a partir de que Elon Musk la compró, cambió radicalmente su perfil, demostrando además esta cuestión de este mito que siempre hay en estos espacios, de que encubren la verdadera realidad, de la idea de que los medios son espacios libres, ¿no? Espacios neutrales, espacios objetivos. Nos pasaba también en las discusiones con los medios de comunicación tradicionales, de siempre pensar o siempre estar encubierto por un cierto velo que encubría su verdadera esencia, ¿no? Que son empresas privadas que tienen intereses particulares y que a partir de ese lugar tratan de generar discursos que sean universales, que plantean, que representan a todos por igual. Y las plataformas también juegan con esa dinámica, pero también con otro obstáculo, que es la imposibilidad de que los estados regulen, ¿no? Que se metan en esa regulación, escoltados o cubiertos también por esta cuestión de la libertad de expresión, que por supuesto es un derecho que hay que defender a capa y espada, pero que también hay que plantear que tiene sus límites, como todo derecho, y que los límites tienen que ser justamente las desinformaciones, pero además los discursos de odio, que creo que es algo que venimos viendo con una gran preocupación, cómo estos discursos van generando la construcción de enemigos, ¿no? de ciertos sectores que son críticos al gobierno, principalmente hoy lo vemos que son atacados, estigmatizados. Hoy cualquier persona que se levanta con una voz crítica es inmediatamente en las redes sociales, tiene una horda de gente insultándolos, denigrándolos. Y con un paso más, y para esto voy a citar una investigación de la revista Crisis, sí, yendo hasta las amenazas físicas presenciales, ¿no? Esto justamente hoy acabamos de sacar un informe en Metacrisis, en medio del cual soy parte, donde contamos cómo se ha conformado una especie de patotas digitales de la ultraderecha, que están muchos tuiteros, que eran opositores al gobierno de Alberto Fernández y que hoy son funcionarios del gobierno de Javier Milei, que forman parte del equipo de comunicación digital del gobierno y que a partir de ahí usan además el poder del Estado para ir contra ciertas voces críticas, ¿no? Llegando al caso emblemático de Ayelen Romano, que es una astróloga peronista, feminista, que crítica en las redes sociales, que han llegado a amenazarla de muerte, han llegado a mandarles videos con gente acosándola, ¿no? Y también han viralizado sus datos privados, la dirección de su casa, cuentas del banco, ¿no? Toda información sensible que ningún usuario común tiene acceso, ¿no? Ni siquiera los periodistas tenemos acceso a ese tipo de información, lo que da cuenta del uso del poder de fuego del Estado para hostigar a opositores, ¿no? Ahora, acá no es que va a ser la primera vez que vemos estos rasgos de autoritarismos, porque lo primero que impone el autoritarismo es la única visión, no se admiten pensamientos críticos de afuera. Sí. Antes se utilizaba
las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia. Hoy se utilizan los mismos ciudadanos, ¿no? Muchas veces. Sí, 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 porque lo llamativo de esto es cómo hay ciertas cuentas que son muy emblemáticas en X, que a partir de eso marcan la línea de lo que se va a decir, de las críticas que se van a hacer, y hay una horda de tuiteros, ¿no? Algunos que son claramente identificables, pero otros no. Digo, esto se mezclan, los trolls, ¿no? Esta figura de cuentas que no son reales o que no representan a personas reales, pero con otras que sí, que claramente sabemos el nombre. Digo, todos hemos visto hace muy poco a este personaje de X, que es el Gordo Dan, que es funcionario del gobierno nacional, que es el conductor del streaming Carajo, sí, y que acaba de ganar un Martín Fierro eso digital. Una cosa increíble, sí, ¿no? O sea, a uno le sorprende mucho, porque sobre todo porque quienes creemos en la democracia, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene, con todas las falencias que uno podría marcar, pero como el mejor sistema representativo hoy que por lo menos hemos conocido, ¿no? Que por lo menos sí, que hemos conocido, y que vemos que esta persona que se ha dedicado a hostigar a propios y a sí, opositores, ¿no? Yo lo analicé cuando fue lo del Martín Fierro Gordo Dan. Él mismo decía: yo sé que genero odio y dolor, esas dos palabras utilizó. ¿Cómo le puedes entregar como influyente en esta red social a una persona que él mismo te reconoce que lo que hace es hacer daño? Sí, lo cual lo legitima, ¿no? Lo legitima, sí, y además creo que naturaliza de una manera que no es buena para la sociedad ciertas formas de estar en el escenario público. Yo creo que son ejemplos que se multiplican lamentablemente. Ellos lo cuentan además que ya lo había contado Agustín Romo, que es uno de los, es diputado provincial por la provincia de Buenos Aires y que fue el jefe de campaña digital de Milei, que ellos vienen organizándose a través no solo de las redes sociales, sino ya buscando a esas cuentas que son emblemáticas de Twitter, de YouTube, de TikTok, y que han ido juntándolas y bajándoles ciertas líneas para accionar en el espacio público. Bueno, esas prácticas son prácticas que yo creo que hoy están naturalizadas, pero que no tenemos que llegar a darlas por algo natural y obvio dentro del ecosistema. No tiene por qué funcionar así. Hay formas de debatir, hay formas de discutir, pero no tienen que ser la búsqueda del hostigamiento y de buscar silenciar a las voces, ¿no? En todo caso, lo que hay que tratar es dar argumentos, claro, de tratar de mostrar que la opción de lo que uno plantea es mejor, pero no es la lógica de las plataformas, y por eso yo vuelvo, ¿no?, a lo anterior, de pensar que en esas plataformas las formas de estar ahí, que ciertos tweets tengan más viralización, tienen que ver con la propia lógica de la plataforma, y por eso cuando se plantea ciertos márgenes de regulación de esas plataformas tienen que ver con esto, ¿no? Con hacer de esos lugares que son espacios públicos donde convivimos socialmente, espacios que sean más democráticos y menos autoritarios. No existe una especialista, por lo menos lo que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con redes sociales, que no te diga necesitamos marcos normativos, no solamente en Argentina, consensuados con otros países del mundo, totalmente, para combatir lo que es el sesgo, esto que me contás vos. No es casual que ciertos contenidos tengan más viralización que otros. Así es, y lo que vemos es que en otros lugares, como la Unión Europea, se está avanzando fuertemente. Digo, donde hay estados más fuertes, con mayor capacidad de reacción, se permite ciertas regulaciones que están dentro del ámbito de lo que de la democracia, ¿no? Otros casos que estamos viendo es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Sí. Con esta decisión de la Corte Suprema de suspender las cuentas de X hasta tanto no suspenden cuentas que han sido demostradas que han llevado adelante no solo discursos que han sido antidemocráticos, sino que han instigado a prácticas antidemocráticas, y además solicitándole a X que ponga un representante legal en ese país, que tenga una oficina, como cualquier empresa, ¿no? Y que rinda cuentas de lo que hacen, ¿no? No tienen ninguna razón por la cual no tengan que responder a un marco normativo, a los principios legales de un país y además al derecho internacional. La Argentina es parte del derecho internacional dentro del Comité Interamericano de Derechos Humanos, parte de la CIDH, ¿no?
y dentro de las IDH se plantean cuáles son los marcos con los que funciona la libertad de expresión, pero también los límites que tiene la libertad de expresión, algo que se ha consagrado ya en la Carta de las Naciones Unidas desde hace más de 70 años, casi 80 años ya, donde plantean que el único límite que tiene la libertad de expresión son aquellas expresiones que apuntan al odio y que apuntan a la eliminación de cualquier sector por razones de raza, religión u opinión política, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí hace necesario, sobre todo en América Latina, que los estados cada vez tienen menos capacidad de reacción ante estas grandes empresas, ante estas grandes multinacionales, de que haya una cierta regulación regional, ¿no? Que los países de América Latina puedan juntarse y plantear un límite a estas plataformas. Me parece muy importante que toques el caso de Brasil. Creo que vemos el ejemplo de un Estado contra una empresa, porque no es Lula contra una empresa. Y esto, resaltar esta particularidad, no es que se está atentando contra la libertad de expresión. Hay un montón de otras plataformas que se pueden utilizar. Sí. Es justamente diciéndole a un empresario, usted no está por arriba de las leyes ni de la Constitución de Brasil. Así es, y también hay que mirar lo que ha pasado con TikTok, ¿no? En Estados Unidos también se intentó ponerle límites, se amenazó con suspender a TikTok en ese país, porque también son parte de las disputas geopolíticas internacionales. Digo, vemos en TikTok además que es una plataforma esencialmente china, que también ha tenido sus limitaciones en su forma de funcionamiento, ¿no? Cómo funciona en China es distinto a cómo funciona en otros países, lo que muestra, ¿no? Digo, esto también hay que decirlo, porque hay una idea de neutralidad y que en todos los lugares se muestra lo mismo. Y traigo otro caso más que me estoy acordando en este momento, lo que ha sucedido con Cambridge Analytica, ¿no? Este famoso caso en el cual Facebook ha sido juzgado por irrumpir en las decisiones políticas en ciertos países, y una de las cuestiones que salió en aquel juicio fue que Cambridge Analytica había intervenido de alguna manera en las elecciones del 2015 a favor del entonces presidente Mauricio Macri, ¿no? Entonces digo, esto también nos lleva a pensar cómo estas empresas internacionales, multinacionales, se meten en las decisiones soberanas de los países y cómo influyen de una manera que no aparece tan clara para el común del público en este tipo de cuestiones que deberían ser internas y que no deberían tener esta influencia, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a indagar, no puedes evitar sentir esta sensación de desprotección muchas veces. Sí, ¿no? sí. Para que cerremos, para resumir, ya me enseña la productora, tenemos que seguir el programa. En resumen, ¿cuál crees que son los desafíos hoy de la comunicación, sobre todo en el ámbito educativo? Bueno, es una muy buena pregunta. Desafíos tenemos un montón. Yo creo que lo que pasó ayer en esta disputa que hubo por la represión afuera del Congreso, en el cual el gobierno nacional, a través de distintos canales y periodistas, difundió una fake news que luego fue desmontada, nos lleva a pensar cómo formamos comunicadores y comunicadoras que puedan intervenir en el debate público y democrático de una manera más racional, menos apelando a la emotividad, tratando de generar un pensamiento crítico y fortaleciendo, ¿no?, los espacios democráticos. Yo creo que ese es un gran desafío de pensar la beta política de la comunicación, ¿no?, la dimensión política de la comunicación, algo que aparece a veces muy vedado y como mala palabra en los claustros académicos, pero hay que recuperar la mirada esta, ¿no? Y lo político no entendido como lo partidario, claro, sino los ciudadanos y las ciudadanas interviniendo en la cosa pública, ¿no? Yo creo que ese es nuestro desafío, de formar comunicadores y comunicadoras con una mirada crítica y comprometidos con la democracia. Sebastián, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes.